con María Victoria Hernández, la postuladora de la causa de nuestro padre fundador, Monseñor Federico Kaiser. Buenos días. Buenos días, madre. Bueno, ¿qué nos puede decir de usted y de la relación que tiene con las misioneras de Jesús Verbo y Víctima? Pues la relación que tengo con las misioneras de Jesús Verbo y Víctima, el primer conocimiento que he tenido del instituto, de esta congregación, ha sido a través del padre Federico Kaiser, Monseñor Federico Kaiser, el siervo de Dios en proceso de beatificación, y me lo he encontrado ya en la fase romana, la segunda fase del todo el proceso, después de terminada la fase diocesana. Este ha sido el primer conocimiento de la congregación y del siervo de Dios. ¿Y nos podría explicar cómo es el proceso para llegar a la beatificación? Bueno, pues así en pocas palabras podemos decir que el proceso para llegar primero a la beatificación y después a la canonización, que son las dos metas, digamos, ¿no? Fundamentales y principales a las que puede llegar un siervo de Dios. La fase diocesana, que sí tiene lugar en la diócesis donde el siervo de Dios murió o donde sufrió el martirio o donde aconteció también el milagro, en la diócesis competente. Y allí se recogen los testimonios, se recogen las pruebas documentales, todo lo que está relacionado para probar la fama de santidad, la fama de signos, y para probar cada una de las virtudes teologales y cardenales, y luego también las virtudes anexas a los votos. El padre Federico Kaiser era misionero del Sagrado Corazón, por lo tanto había emitido la profesión de los consejos evangélicos en esta congregación, y entonces también las virtudes anexas a los votos, y también la humildad. La humildad, que es la virtud, ¿no?, que aglomera todas las demás. Después está la fase romana, que es en la que se encuentra ahora el padre Federico, y la fase romana es una fase de verificación de la validez de la fase diocesana, de la validez jurídica, y luego también el estudio de todas las pruebas para concluir con un juicio que se trata de declarar venerable al siervo de Dios, porque ha ejercitado las virtudes que decíamos antes, las virtudes teologales, las virtudes cardenales, las virtudes anexas a los votos religiosos, y la fama de santidad y de signos. Entonces con esto se le declara venerable. Es el primer, digamos, el primer escalón. Después ya cuando un milagro, pues se puede proceder a la beatificación, otro milagro más después de la beatificación para la canonización. Entonces en la fase romana, que es en la que estamos ahora, se trata de recoger en síntesis todas las pruebas y decir, esto es lo que vivió el siervo de Dios y cómo lo vivió, en qué grado lo vivió. En este momento, Monseñor Kaiser, ¿en qué parte? Estamos tratando de elaborar la positio, que la positio es, como decía el cardenal Amato, son 3 tesis doctorales. Una tesis doctoral en historia, una tesis doctoral en teología y una tesis doctoral en derecho canónico. Porque ahí se requiere, ¿no?, compaginar estos 3 ámbitos de la ciencia, ¿no?, para probar las virtudes, cada una de las virtudes, ¿no? Y la positio tiene varias partes. Tiene una introducción general en la que se presenta al siervo de Dios, se presenta su mensaje, entonces, en aquel tiempo en que vivió y actualmente, si es un mensaje, si tiene algo que decirle al mundo y a la Iglesia, al mundo en cuanto a sociedad civil y también a la Iglesia. Se presenta en síntesis, ¿no?, todo el íter, todo el camino que se ha llevado a cabo, ¿no?, de recogida de las pruebas en la fase diocesana, y se pasa después a la informatio. La informatio es una parte muy interesante, para mí personalmente la más bonita de toda la positio, porque es en la que, digamos, se relata, ¿no?, cómo vivió el siervo de Dios desde que empezó a tener conciencia, ¿no?, de la llamada a la santidad, cómo empezó a vivir todas las virtudes, ¿no?, todo el camino de perfección, digamos, ¿no?, con palabras de Santa Teresa de Jesús, el camino de perfección
y cada una de las virtudes. Y esa es la parte más bonita, en la que nos ayudan los testigos y nos ayudan también en los documentos. Testimonios sobre él, cartas en las que se refleje, ¿no?, cómo vivió un momento determinado de su vida, ¿no?, un momento importante, extraordinario de su vida, cómo reaccionó ante él, ¿no?, a la luz de la fe, a la luz de la esperanza, a la luz de la caridad, con prudencia, con fortaleza, con humildad. Esa es la parte, para mí personalmente, la que más me gusta trabajar y la que me parece más significativa de la vida del siervo de Dios, ¿no? Después está la recogida de todos los testimonios que han declarado, todos los testigos que han declarado en la causa, los documentos principales. Federico Kaiser tiene muchos documentos y una parte documental importante, y después la biografía. La biografía, pues la información es preciosa, la biografía obviamente también, ¿no?, porque ahí se ve la realidad, ¿no?, del siervo de Dios, cómo vivió, las dificultades que tuvo, la relación que tuvo en concreto, ¿no?, Federico Kaiser con su prelatura y también con las misioneras, la fundación. Por lo tanto, también entra en causa la fundación de las misioneras de Jesús Verbo y Víctima, todo el recorrido de la fundación hasta ahora, ¿no?, cómo se ha mantenido y cómo demuestra, ¿no?, que ese carisma era un carisma que la Iglesia efectivamente reconoció como un carisma de Dios, un dono del Espíritu Santo. Y como postuladora de la causa, ¿cuál es su misión misma? La misión de un postulador es representar a la parte actora. Esa es la misión que tiene, representar a la parte actora y en un cierto modo, digamos, importante, y yendo en profundidad, representa al siervo de Dios, que le está defendiendo. No es un proceso verdaderamente según los elementos de la ciencia procesal, porque no hay defensas, ¿no?, pero no hay contradictorio, pero se defiende, ¿no?, defiende entre comillas, digamos, se propone, ¿no?, se difunde y se da a conocer también, ¿no? Esa es una misión del postulador, mantener viva la presencia del siervo de Dios, incluso después de que ha sido declarado venerable, ¿no?, con la beatificación y la canonización. Es acompañar en este mundo al siervo de Dios. Obviamente, según también las indicaciones, ¿no?, de la parte actora, que tiene que colaborar. Esta parte actora se compromete también desde todos los puntos de vista, ¿no?, en la causa, y también se compromete el postulador al respeto de las normas establecidas por el dicasterio para las causas de los santos. Muchos años dedicada a la causa de los santos, ¿qué resaltaría de su trabajo? ¿Qué resalto yo de este? Pues que es un servicio y una misión. No es una profesión, no es un trabajo, digamos, remunerado, es un servicio y una misión. Si no se hace con esta perspectiva, con este punto de vista y con esta intención, pues yo creo que se limita uno a hacer la parte técnica, ¿no?, sin intentar penetrar en la vida del siervo de Dios, en el corazón, en la mente y en el alma, ¿no?, del siervo de Dios, que en vida es dificilísimo. Cuando ya no lo tenemos, ¿no?, a nuestro lado, pues todavía es mucho más difícil, porque hay que hacerlo con el filtro de los testigos, y cada uno ha tenido también su punto de vista, su cercanía o menos con el siervo de Dios, su relación con el siervo de Dios, a lo mejor no siempre positiva, ¿no? Entonces presenta al siervo de Dios desde esa angulatura, que no pues es la personal, pero no es la real, ¿no?, a través de los documentos. Y entonces no es fácil entrar en este, lo digo con letras mayúsculas, misterio, porque es un misterio entrar en la vida de los siervos de Dios. Y después también es muy bonito la amistad que se crea con ellos. Entonces la amistad se establece cuando hay una relación gratuita, no de trabajo profesional, sino de servicio y de misión. Y es una relación, una amistad indisoluble, y que permanece en el tiempo, en el espacio, y que sientes la presencia del
del siervo de Dios, del candidato en la propia vida, ¿no? A veces incluso con ejemplos muy concretos, ¿no? Uno dice, ante esta situación, ay, el siervo de Dios, mira cómo reaccionó. ¿Y qué es lo que más admira o resalta de la vida de Monseñor Federico Kaiser? La búsqueda de la voluntad de Dios, independientemente de lo que los que estaban a su alrededor pudieran pensar, pudieran decir, la humildad, porque en el siervo de Dios, en concreto mucho, en el padre, en Monseñor Federico Kaiser, perder para ganar está clarísimo, ¿no? Es un perder, pues que me consideren, es un perder la simpatía ante los demás, un perder por la buena fama, ¿no? Para ganar. Y se ganan cosas que no son de este mundo. No pierdo ahora este dinero, digamos, para ganar después más, sino que pierdo en este mundo no para ganar la vida eterna. Y esto en el padre Federico Kaiser, digamos en todos, pero en él es muy patente. También la osadía, ¿no?, de la fundación. La osadía de la fundación, que es muy, muy actual. Es un mensaje, el de la fundación, realmente válido para la Iglesia y para la sociedad, pero mucho, porque no hay otro igual. ¿Y cree que el padre Federico Kaiser será reconocido por la Iglesia como santo algún día? Hoy pues esta es la esperanza con la que el postulador no puede prescindir, un postulador de esta esperanza, ¿no?, de que sean reconocidos, de que como venerables primero, después beatos y santos, que lleguen a la canonización. No depende del postulador, depende de Dios, de la voz de Dios, ¿no?, porque la causa está constituida por la voz del pueblo, que es la que impulsa desde el principio la causa, ¿no?, la voz del pueblo y la voz de Dios. Y la voz de Dios aparece patente, o debería aparecer patente, si esa es la voluntad de Dios, con el milagro, ¿no? Una gracia que pueda ser reconocida como milagro. Y ahí la voz de Dios. Ahí el postulador ya tiene poco que hacer. Por eso es necesario, ¿no?, oportuno, y es un deber de justicia también, ¿no?, hacia el siervo de Dios y también hacia la sociedad y la Iglesia, el promover, ¿no?, y favorecer el conocimiento del siervo de Dios para que los fieles se encomienden a Él y Dios pueda hablar a través de Él, ¿no?, con su intercesión ante el Señor, pueda reconocer un milagro. ¿Y qué mensaje le dejaría a aquellos devotos de Monseñor Federico Kaiser? Que le miren y que se dejen mirar por Él. Que le miren, que se encomienden a su ejemplo, que miren su ejemplo, su vida, su doctrina, y que también ante momentos de la vida en los que hay que responder en un cierto modo, pues se dejen interpelar, ¿no?, por la respuesta que en ese momento daría el padre Federico Kaiser, ¿no?, de la fidelidad, y la fidelidad creativa, y luego también la confianza en que él está, bueno, digamos así, con la fe, ¿no?, ante Dios, y que es amigo de Dios, y por lo tanto los amigos le piden al amigo supremo, ¿no?, y obviamente el amigo supremo no puede, ¿no?, ante un amigo decir que no. Entonces, que se encomienden y que difundan mucho la vida del fundador. Muchísimas gracias por su tiempo y por su disponibilidad y por habernos resuelto tantas dudas que teníamos. Gracias por esta oportunidad, ¿no?, de difundir y de colaborar en la causa y en el carisma de las misioneras. Como misioneras nos comprometemos a rezar por la causa de nuestro fundador y por usted principalmente, que lleva adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias.